Rusia está comprando millones de cohetes y proyectiles de artillería a Corea del Norte para apoyar su invasión de Ucrania. Funcionarios estadounidenses afirman que esto es una señal de que Moscú sufre una grave escasez de suministros militares motivada, en parte, por los controles de exportación y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Un funcionario estadounidense dijo que el Ministerio de Defensa de Rusia se había dirigido a Pyongyang demostrando que el ejército ruso sigue sufriendo una grave escasez de suministros en Ucrania en parte por los controles de exportación y las sanciones. Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que los rusos podrían tratar de adquirir más equipo militar norcoreano en el futuro. El hallazgo de los servicios de inteligencia fue reportado por primera vez por el New York Times. Los funcionarios estadounidenses no revelaron exactamente la cantidad de armamento que Rusia pretendía comprar a Corea del Norte. El hallazgo se produce después de que el gobierno de Biden confirmara que el ejército ruso recibió drones de fabricación iraní para utilizarlos en el campo de batalla de Ucrania. Irán y Corea del Norte son considerados en general como proveedores relativamente poco fiables de material militar. Funcionarios estadounidenses dijeron que algunos de los drones comprados por Rusia a Irán habían sufrido fallos mecánicos. Esos funcionarios señalaron la decisión de Rusia de comprar armas a los dos países como prueba de que los controles de exportación y las sanciones estaban obstaculizando significativamente la capacidad de Moscú para satisfacer sus necesidades de suministro de armas. Cualquier venta de armas a Rusia por parte de Corea del Norte supondría una violación de las resoluciones de la ONU que prohíben a Pyongyang exportar o importar armas de otros países. Corea del Norte ha tratado de reforzar sus relaciones con Rusia mientras gran parte de Europa y Occidente se han alejado. El régimen ha culpado a Estados Unidos de la crisis de Ucrania y ha afirmado que la política hegemónica de Occidente justifica la acción militar de Rusia en Ucrania para protegerse. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, intercambiaron recientemente cartas en las que abogaban por una cooperación integral y estratégica y táctica entre ambos países. Moscú también se ha unido a Corea del Norte en la condena de la reanudación, el mes pasado, de las maniobras militares conjuntas a gran escala en las que participan Estados Unidos y Corea del Sur, que Pyongyang considera un ensayo para una invasión. Rusia, junto con China, ha pedido que se suavicen las sanciones de la ONU impuestas en respuesta a las pruebas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte. Como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, han aprobado 11 rondas de sanciones contra Corea del Norte desde 2006. Pero en mayo, vetaron un intento liderado por Estados Unidos de imponer nuevas medidas contra el régimen tras una serie de pruebas de misiles de gran repercusión. El enfoque de Rusia en su invasión de Ucrania, sobre todo al principio de la guerra, se ha basado en gran medida en la artillería, con bombardeos constantes y pesados. Un informe publicado por el Instituto Real de Servicios Unidos, con sede en el Reino Unido, afirma que las fuerzas rusas utilizan unos 20.000 proyectiles al día, frente a los 6.000 que utiliza Ucrania. Los autores del informe señalaron que Rusia tenía importantes reservas de munición de la época soviética y medios para fabricarlas incluso bajo sanciones. A lo largo de la invasión, Ucrania ha sido generalmente superada por Rusia por un amplio margen y ha experimentado ella misma una importante escasez de munición y armamento. El 15 de agosto, día de la independencia nacional en la península coreana, el Kremlin y Pyongyang intercambiaron amplios mensajes de mayor cooperación. Kim Jong-un dijo que Corea del Norte y Rusia tenían un frente común para frustrar la amenaza y la provocación militar de las fuerzas hostiles. Pavel Luzin, analista militar ruso independiente, ha estimado que si la guerra continúa con el nivel de intensidad actual, Rusia se enfrentará a una escasez tangible de proyectiles a finales de 2022 y tendrá que reducir el uso de la artillería para ahorrar municiones. Por otro lado, Corea del Norte comenzó a enviar cientos de trabajadores a las regiones de Ucrania controladas por Rusia a cambio de envíos de equipos industriales y suministros energéticos. El país también está dispuesto a enviar 100.000 soldados para ayudar a Rusia como asistencia militar para impulsar su invasión de Ucrania. Tras los informes de que el embajador ruso en Pyongyang dijo que los trabajadores norcoreanos podrían ayudar a reconstruir Ucrania, como informaron los medios de comunicación, las autoridades norcoreanas ya han seleccionado a los trabajadores que serán enviados a la región prorrusa de Donbass, en el este de Ucrania.
Los dirigentes de Corea del Norte parecen deseosos de enviar a sus compatriotas a territorio ucraniano mientras la guerra sigue en marcha. Las autoridades norcoreanas han dado instrucciones a las empresas que operan en Rusia para que se preparen para enviar trabajadores a la zona de guerra. Las empresas norcoreanas en Rusia tienen hasta finales de mes para proporcionar a Pyongyang listas de trabajadores para enviar. Además, Pyongyang ha seleccionado a personas dentro del país para enviarlas a la región del Donbass. Funcionarios norcoreanos dijeron. La Oficina de Liderazgo de Construcción en el extranjero, el Ministerio de Pesca y el Ministerio de Ferrocarriles han asignado algunos trabajadores de la lista de espera a las zonas de guerra en Ucrania. Son las mismas organizaciones que reclutaron a la mayoría de los trabajadores enviados a Rusia en el pasado. Las autoridades norcoreanas ya enviaron más trabajadores a diferentes partes de Rusia para ganar divisas, incluso después de cerrar la frontera nacional para bloquear la afluencia de COVID-19 en enero de 2020. Dada la dificultad actual de enviar trabajadores norcoreanos al extranjero en grandes cantidades, las autoridades norcoreanas aparentemente los han estado enviando a Rusia en pequeños grupos. En medio de los informes de que a los trabajadores enviados a la zona de guerra a petición del gobierno ruso se les asignará un trabajo agotador y peligroso a cambio de una escasa remuneración, se ha informado de que un número considerable se ha mostrado reacio a ir. Además, en los medios de comunicación de las repúblicas surgieron informes sobre planes de envío de personal militar a Donetsk y Luhansk, antes de ser difundidos más ampliamente en el canal de televisión estatal Channel One Rusia. Aunque todavía no se ha confirmado la posibilidad de que las fuerzas norcoreanas se desplieguen de alguna manera en Ucrania, aunque probablemente no sean tantos como los 100.000 efectivos que los informes del Donbass han afirmado, sigue siendo significativa, basándose en las tendencias anteriores de los despliegues de fuerzas en el extranjero de Pyongyang y en los beneficios que podrían obtener tanto él como las repúblicas en disputa y el propio Moscú. Para Corea del Norte, contribuir con fuerzas al esfuerzo bélico ucraniano no sería algo sin precedentes, ya que las Fuerzas Armadas del país han luchado en Vietnam contra Estados Unidos y en múltiples guerras de Oriente Medio, principalmente contra varias partes respaldadas por Estados Unidos. Corea del Norte ha prestado ayuda a los adversarios de Estados Unidos sin aportar personal de primera línea en otros múltiples conflictos que van desde la guerra de la frontera sudafricana hasta la guerra Irán-Irak. En esta última, Pyongyang proporcionó al ejército iraní y la artillería de mayor alcance de la región, así como el grueso de su arsenal de misiles balísticos. Si Pyongyang cree que sus fuerzas pueden influir significativamente en el curso de la guerra en Ucrania, podría contribuir en gran medida a mantener la atención de Occidente centrada en Europa del Este y por tanto alejada de Asia Oriental, al tiempo que presionaría aún más a Estados Unidos, con el que sigue estando oficialmente en guerra. La participación también proporcionaría experiencia contra los aliados occidentales que han recibido de la OTAN equipos por valor de decenas de miles de millones de dólares y operan con la inteligencia, los asesores y el entrenamiento estadounidenses. Cualquier despliegue norcoreano sería probablemente financiado por Rusia, lo que podría facilitar un mejor acceso a los productos básicos rusos, al material militar y a otras ayudas económicas. La experiencia de operar junto a las fuerzas rusas también podría ser muy apreciada debido a las fronteras compartidas y a los adversarios comunes a los que ambos se enfrentan en Asia Oriental. El alcance de la presencia y las operaciones de las fuerzas occidentales en Ucrania se puso de manifiesto recientemente en un informe de la revista francesa Causeur, en el que se citaban fuentes de inteligencia del país, mientras que fuentes del gobierno ruso han alegado sistemáticamente un nivel aún mayor de participación occidental en las operaciones de primera línea. El resultado podría ser un enfrentamiento directo entre el personal norcoreano y el occidental, con los primeros operando oficialmente como voluntarios y los segundos como parte de una red sigilosa en funciones de apoyo o como contratistas militares.